Hola, muy buenos días. Bueno, continuando en el día de hoy, vamos a realizar el módulo de permiso de trabajo y análisis seguro de tareas o AST o ATS, como lo llaman en algunos sitios. Bueno, entonces, para comenzar, estos son unos componentes de la parte de la evaluación y análisis de riesgos. Entonces vamos a hablar un poquitico acerca del tema del ATS y de el permiso de trabajo que se utiliza en las tareas de alto riesgo. Entonces es importante los contenidos que nos pide la resolución 1409 frente al tema del permiso de trabajo en alturas. ¿Cuál es el objetivo de la formación? Es aprender sobre el diligenciamiento de los formatos para análisis de riesgos, los permisos de trabajo en alturas y aquellas que sean estipulados dentro del programa de protección contra caídas y de la resolución 1409. Bien. ¿Qué es el análisis seguro de trabajos? Entonces, o qué es el ATS, o si existen otras metodologías para el análisis de riesgo. Dice que es un proceso formal mediante el cual se identifican, controlan peligros asociados a la tarea en sí. No es el único método, es el que utilizamos nosotros en el centro de entrenamiento. Sin embargo, invitamos a que busquen otro tipo de metodologías para el análisis y la evaluación de riesgos en el área. Y normalmente, ¿cuál es el propósito que nosotros buscamos con realizar un ATS o una AST? Pues que el trabajador se enfoque en la tarea. Cuando el trabajador se enfoca en la tarea y conoce los pasos de la tarea, evalúa y analiza cuáles son los riesgos, verifica cuáles son los controles y demás, entonces él se enfoca en la tarea. Que piense y que escriba los pasos básicos de la actividad uno por uno, que identifique los peligros y las consecuencias asociadas a la tarea, que ejecute los controles para mitigarlos y reducir los riesgos o eliminarlos, y definitivamente una mejora en la seguridad, porque eso es parte de la planeación de la actividad que se va a realizar en alturas. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Dónde se debe hacer y cuándo se debe hacer el permiso el AST y el permiso de trabajo? Bueno, se debe hacer siempre antes de empezar la tarea con un riesgo alto o un riesgo medio. ¿Sí? Cuando estamos hablando de espacios confinados, trabajo en alturas y las demás actividades que nosotros consideramos tareas de alto riesgo. ¿Dónde? En el área de trabajo. Definitivamente es donde se llena, porque usted analiza y evalúa la zona, evalúa el sitio, y a partir de eso es que usted llena el permiso de trabajo. No se hace ni desde la oficina ni a la distancia. El AST o ATS debe realizarse en el sitio de trabajo. Bien, y como eso es un desglose de las actividades, hay que tener como unos factores mínimos para poder definir qué es lo mínimo que debe tener o cómo se desglosa de la manera más práctica el permiso para desarrollar el ATS. Toda tarea o todas las actividades son pasos generales para el desarrollo del trabajo. Entonces yo inicio desde el primer paso, desde el alistamiento, desde la elección de las herramientas y todo lo demás. Una ST no debe completar más de 10 pasos, o sea, para que no se vuelva un elemento extenso de 2 páginas, 10 páginas. Debe ser lo más práctico posible con unos pasitos. Los pasos deben describirse lo máximo con unas pocas oraciones y deben ser claros y deben ser precisos en términos de tiempo y en términos de lugar, dónde se realiza y cuándo se realiza, en qué momento se comienza y en qué momento se termina. El consenso de todos los participantes, es decir, el ATS es un consenso entre absolutamente todas las personas que están vinculadas al proceso, y a partir de eso se diligencia el formato que conlleva. ¿Quiénes deben firmar? Pues todos los participantes y lo demás. Luego, a partir de eso, como yo ya sé, ya analicé los riesgos, entonces hago el permiso de trabajo. Y en esto hay que tener presente que muchos de los permisos de trabajo también contienen análisis de riesgo, es decir, tienen, digamos, como un ATS incluido. Y a veces el permiso de trabajo se vuelve muy engorroso por esta situación, y yo sí recomendaría que fueran dos elementos totalmente separados. Bien, el permiso de trabajo en altura es un mecanismo
mediante la verificación y control previo de todos los aspectos relacionados con la norma, tiene como objeto prevenir la ocurrencia de accidentes durante la realización de la actividad. Toda actividad considerada de alto riesgo requiere permisos de trabajo. En caso de permiso de entrada a espacios confinados, en el caso de los permisos para trabajo con energías peligrosas, con el lockout y el tagout, el bloqueo y etiquetado, hay que tener permiso de trabajo. Este permiso de trabajo debe ser emitido para trabajos ocasionales, ¿sí? La norma dice claramente que cuando el trabajo es permanente, cuando es un trabajo que se realiza todo el tiempo, pues llenar permiso todos los días no es una buena idea, sino que lo que se hace es realizar un procedimiento de trabajo con una lista de chequeo. Para efectos de la aplicación de la presente resolución y puede ser diligenciado por el trabajador o por el empleador. Obviamente recordemos que el artículo número 3 de la resolución 1409 en la parte de las obligaciones de los trabajadores me dice que el trabajador debe participar activamente en la realización y diligenciamiento de los permisos de trabajo. Es decir, el hecho de que lo realice o lo diligencie una persona de parte del empleador no quiere decir que el trabajador no participe dentro del mismo. Debe ser verificado y revisado por el coordinador de trabajo en altura. Recordemos que él es el que autoriza el permiso, pues obviamente tiene que revisarlo él y autorizar el trabajo. El permiso de trabajo debe contener como mínimo lo siguiente, y esto lo establece la resolución de 1409. Nombre de los trabajadores que van a realizar la actividad. Eso incluye la firma, el tipo de trabajo que se va a realizar, qué tipo de actividad se va a hacer, la altura a la cual se va a desarrollar la actividad. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que de acuerdo a eso se estipulan los requerimientos de claridad y demás. Entonces hay que tener claro a qué altura se va a realizar el trabajo. Fecha y hora de inicio y la fecha y hora de terminación de la tarea. La verificación de la afiliación vigente a la seguridad social, eso es importantísimo. Los requisitos del trabajador, requerimientos de actitud y requerimientos de actitud médica sobre todo. Y si el trabajador cumple con la parte de las responsabilidades del artículo 3, donde dice que no debe tener ningún tipo de enfermedad. Bien, la descripción del procedimiento de la tarea, los elementos de protección personal seleccionados por el empleador, teniendo en cuenta los riesgos y los requerimientos propios de la tarea conforme a lo dispuesto en la presente resolución. La verificación de puntos de anclaje para cada uno de los trabajadores, es decir, las medidas o los sistemas de protección y prevención que se van a emplear, los sistemas de acceso que se van a emplear para desarrollar la actividad y qué herramientas se van a utilizar para realizar la labor que se tiene preparada. La constancia de capacitación o certificado de la competencia laboral para la prevención de caídas, es decir, todo eso ya tiene que ser previamente verificado, si el trabajador está apto para trabajo en alturas, si tiene su certificado para trabajo en alturas con sus reentrenamientos vigentes y algún otro tipo de observaciones que se tenga que ver, riesgos asociados, líneas eléctricas y demás, y los nombres, apellidos, firmas y números de cédulas de todos los trabajadores y de la persona que autoriza el trabajo. Específicamente, preferiblemente la firma del coordinador de trabajo en alturas. Bien, el permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo, las líneas eléctricas, los equipos y que se cuente con los elementos de protección necesarios acordes con el nivel de riesgo, escaleras dieléctricas, parrillas, elementos de protección personal no conductivos o dieléctricos, equipos contra arco eléctrico o cualquier otro tipo de situación que tenga que ver con riesgos asociados a la propia actividad. El primer paso de la lista de chequeos sería como definir cuál será su aplicabilidad determinando una única actividad, es decir, la actividad tiene que ser clara y no puede haber ambigüedades frente a eso. Observar el proceso, la actividad, la tarea durante toda la jornada en la cual se encuentren desempeñando con el fin de detectar aquellos peligros. Esta observación es necesaria durante toda la actividad y operación, incluso en días diferentes, ya que las condiciones varían muchas veces de un día para otro. A veces me preguntan a mí cuánto tiempo de vigencia debería tener un permiso de trabajo. La norma, digamos que no lo establece, pero yo creo que si las condiciones de un trabajo
pueden ser modificadas o cambiantes de un día para otro, el permiso de trabajo no debería tener una vigencia mayor a una jornada laboral. Es más, yo preferiría que todos los permisos de trabajo tuvieran una vigencia máxima de una jornada laboral. Encuestar a los trabajadores involucrados con el fin de preguntarles qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cuáles son los riesgos que ellos consideran que están asociados a su labor y demás. Encuestar a todo el personal que está involucrado en el proceso, supervisores, coordinadores y demás. Analizar la información e ir describiendo los ítems que conforman la lista de chequeo. Filtrar la lista donde aparecen los ítems descritos, es decir, anular aquellos que se hayan repetido o unir en un ítem varios que no se requieran de manera individual. O sea, es importante que el permiso de trabajo también tenga esa capacidad de ser flexible. Es necesario que se disponga de un encabezado donde aparezca el nombre de la empresa, la sección de trabajo, maquinaria y herramienta, la actividad, una sola lista de chequeo, fecha y responsable. Deberá contemplarse la descripción de un ítem de evaluación del mismo bajo criterios de aceptable o no aceptable, con observaciones o sin observaciones. Y en lo que a mí concierne, preferiblemente debería estar numerado de manera consecutiva o codificado cada permiso de trabajo con un número. Esto con el fin de controlar algunas cosas que son importantes en casos de accidentes de trabajo. Realizar una prueba piloto con el formato y manual de instrucciones, siendo aplicado por diferentes trabajadores. Realizar retroalimentación de toda la información a fin de hacer ajustes. Normalizar el formato a utilizar aplicando el acuerdo con el cronograma que se establezca. Y realizar retroalimentaciones periódicas para verificar si el permiso de trabajo realmente es válido para las actividades que se realizan. De todas maneras, muchísimas gracias. En las clases sincrónicas vamos a poder resolver las dudas que ustedes tengan frente a esto, si es importante la participación en los foros y realizar las tareas que corresponden. Muchísimas gracias.